Hola, soy Andrés Celis, soy el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Honduras. Y hoy les voy a hablar de prevención. Y lo primero que pienso cuando hablo de prevención es en que el mundo está en movimiento. Y está en movimiento forzado, pero especialmente interno. Al final del 2020, habían todavía 82.4 millones de personas desplazadas en el mundo. De esas, 48 millones, el 58%, están desplazadas y permanecen desplazadas dentro de sus países. Pese a estar en un año pandémico, durante el 2020 se desplazaron 11.2 millones de personas, pero el 98% de ellas lo hicieron dentro de sus países. 9.8 millones de personas se desplazaron en el mundo. Ese 9.8 millones se desplazó, 7.5 de ellas como consecuencia de conflictos armados, 2.2 millones en el marco de otro tipo de conflictos, violencia política, violencia criminal y generalizada y conflictos entre comunidades. 137.000 personas se desplazaron en contextos de violencia generalizada, aquella causada por el crimen organizado y la criminalidad. Y eso es lo que tenemos en esta región. Esas cifras nos muestran algunos elementos importantes. Primero, que no estamos logrando resolver los problemas, y de eso se trata la prevención, de superar las causas, de frenar. El segundo es que el desplazamiento es prolongado, que no estamos logrando ni prevenir ni solucionar. Y el tercero es que estamos en una zona extraña. Esta zona extraña es Centroamérica y América Latina en general, la región con mayor número de homicidios en el mundo. 40 ciudades de las 50 más peligrosas del mundo se encuentran en América Latina. Y ahí es donde tenemos que ejercer la prevención. El concepto de prevención sale primero del derecho, y es el derecho de que cada uno de nosotros tiene a no ser desplazado. Es que nadie nos puede decir dónde vivir, dónde escoger nuestro lugar de residencia o por dónde movernos. Tenemos una libertad de circulación que nos la protege el derecho. Los principios rectores de los desplazamientos internos nos indicaron que todos los estados, todas las autoridades, los organismos internacionales de derechos humanos tienen que prevenir de manera oportuna, garantizar los derechos de la población cuando aparezcan elementos que hagan pensar que se puede llegar a producir un desplazamiento. La acción de prevenir y evitar la aparición de esas causas es el sentido de la prevención. Para avanzar en términos de prevención, lo primero que tenemos que hacer es coherentes. Y hay que decirle a la sociedad, mire, esto está ocurriendo y estas personas se están desplazando. Hay que sensibilizar a las personas sobre esta realidad. De lo contrario, van a ver cómo ese es el problema que ocurre allá, en esas comunidades periféricas de las grandes ciudades y que no me afectan a mí. No, pero nos afectan a todos. Nos afectan a todos. Hay que difundir los derechos y hay que establecer esos mecanismos mediante los cuales las personas puedan acceder a contrarrestar el factor que les está haciendo desplazarse. Un elemento importantísimo en el cual este país ya ha avanzado es en la tipificación del delito del desplazamiento. Hay que fortalecer modelos de gestión de riesgo, así como lo hemos hecho y en este país existen en el caso de desastres naturales. Tienen que haber mecanismos de planeación de contingencias y sistemas de alertas tempranas que permitan advertir dónde puede ocurrir un hecho y qué tan próximos estamos a ese hecho para poder reaccionar oportunamente. Hay que conocer el problema. Y para conocer el problema hay que identificar información, hay que tener observatorios, como los que existen frente a la violencia, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay que tener observatorios concentrados en el análisis del desplazamiento, en identificar cuáles son las regiones donde esto más ocurre, en identificar cuáles son las personas más afectadas y las causas. En el país en general, lo que nos dice la población desplazada es que más del 60% de la problemática se relaciona con esos enfrentamientos, con el delito en calle, con lo que va ahogando a las personas para permanecer en el lugar. Pero también hay unas causas, unos detonantes específicos. Esas causas y detonantes específicos están vinculadas con la restricción de movilidad,
que uno puede leerlo como esa existencia, esas fronteras invisibles en esas zonas en donde es imposible moverse de un lugar a otro. O en la extorsión de comerciantes, de transportistas, o como consecuencia de la violencia basada en género y la violencia sexual, o como consecuencia del reclutamiento forzado o del despojo de bienes. La respuesta en materia de prevención no significa limitar el derecho a moverse. El desplazamiento es un mecanismo de protección. Y si yo soy titular de la libertad de circulación y movimiento, puedo ejercer también mi derecho a desplazarse si es una necesidad, porque de esa manera estoy protegiendo mi vida. Prevenir entonces significa también generar un sistema de asistencia que le permita a la gente moverse cuando sea del caso. Decía que el principal detonante son las restricciones de movilidad. ¿Cómo abordarlas de manera preventiva? Fortaleciendo presencia civil del Estado, rodeando comunidades con la presencia de organismos humanitarios, usando el desarrollo urbano para proveer bienes y servicios que le permitan a las personas disminuir su riesgo frente al desplazamiento. Son miles los casos que conocemos, pero no son nuevos y no son solamente en este país. Recuerdo que el Premio Nobel de Economía Amartya Sen señalaba en su trabajo típico de igualdad como libertad, si no estoy mal, desarrollo como libertad, señalaba un caso en Bangladesh, en donde una persona, por su necesidad de acceder a bienes y servicios, entró a una comunidad de otra religión y al entrar a esa comunidad fue asesinado. Pero lo mismo le ocurrió a Luis Rodríguez aquí en el Carrizal, trabajando con Claro, que fue a instalar los equipos y al momento de entrar al barrio lo asesinaron. O lo que ocurrió en Chamelecón, inmediatamente después de Eta y Iota, muchachos de 14 años que pasaron al otro lado, al otro sector de la colonia y perdieron su vida. Eso, la presencia, entender el desarrollo urbano, entender cómo podemos acompañar esas comunidades y fortalecerlas, es un mecanismo de prevención de ese factor específico de desplazamiento. La extorsión, tal vez el hecho que más está vinculado con homicidios en este país, es algo muy difícil de abordar. En esa medida tenemos que trabajar en términos de identificar cuál es el impacto humanitario que tienen. Cómo fortalecer aquellos sectores de comerciantes, de transportistas para poderlos rodear, para que tengan una alternativa en el momento en el cual son presionados. Entendemos que no es fácil. No es fácil estar detrás de una persona que va recorriendo una ciudad para proteger su vida, pero podemos siempre pensar en cómo rodearla para disminuir su riesgo, cómo establecer medios de pago distintos, en fin, cómo pensar el servicio de transporte entendiendo que hay una amenaza que los está persiguiendo permanentemente. El reclutamiento forzado de población, el reclutamiento forzado de niños y niñas, es un elemento difícil de abordar, especialmente porque aquí todavía no se entiende de manera generalizada que quien llega, aquellos niños y niñas y jóvenes menores de 18 años que integran estos grupos, estas maras, no llegan allí libremente. Son víctimas del reclutamiento forzado. No tenemos que bajar la edad de responsabilidad penal, lo que tenemos es que buscar la forma de rodearlos. Para mí un hecho que fue especialmente diciente de esto fue el caso en El Redentor, en diciembre 4 del 2019, cuando un muchacho que quiso salir de su mara dentro del centro de corrección fue perseguido por la otra mara y murió, generando así una reyerta en la que murieron 3 niños más en este lugar. Pero ahí lo que ocurrió del todo fue una familia que no lo pudo proteger, fue una comunidad que no lo protegió, fue una sociedad que no lo rodeó y que él terminó cayendo en este grupo al margen de la ley. Que cuando la sociedad, a través del Estado, lo quiso corregir, lo llevó a un centro en el cual se le privó su libertad, ni siquiera allí pudo ser protegido. Y cuando allí quiso salir, no lo logró. Hay que avanzar en mecanismos que hagan visible que el reclutamiento forzado es una realidad y que tenemos que diferenciar en quién es víctima y quién es victimario en estos casos. Recuerdo un caso en Choloma, el de Lilia Ávila. Lilia Ávila fue abusada por su esposo, fue golpeada. Ella acudió en la mañana a la posta policial
Y cuando acudió a la posta policial contó lo que estaba ocurriendo. Y los oficiales de la policía le dijeron, bueno, ya está hecho el reporte, regrese a su casa. Esa misma noche fue asesinada por su esposo. La violencia basada en género, la ausencia de respuesta frente a la violencia intrafamiliar, los elementos en los cuales se usa la violencia en la disputa por el ejercicio del poder y la representación en contra de mujeres. Son muchos los factores que se unen a esa realidad. Pero no es solamente la violencia contra las mujeres, es también la violencia contra las personas que tienen una opción sexual distinta. Recuerdo que ese 26 de marzo, cuando estábamos presentando ese proyecto de ley, y lo estábamos haciendo además con representación de la población LGBTI en el marco del Congreso, el fin de semana anterior en Villanueva había sido asesinada y quemada una chica trans. Y uno decía, por un lado está la democracia discutiendo y presentando en el Congreso esto, pero por otro lado la realidad en esas zonas marginadas del país es otra. Y ahí se evidencia que existen crímenes de odio que persiguen a este sector de población y que son un factor adicional de desplazamiento sobre el cual tenemos que intervenir. Los bienes. Toda persona que se desplaza vivía en algún lugar y ha dejado un lugar de residencia, propio o en arrendamiento. El 66% de las personas que se desplazan o han perdido su bien, o lo han dejado abandonado, o su bien ha sido destruido, o lo han vendido a menosprecio. Algo que en el derecho romano se llama lesión enorme, vender por debajo de la mitad del precio. Luego es importante contrarrestar eso. Para contrarrestar esto, hay que identificar cuáles son los bienes en peligro. Hay que llevar registros. Y ese es el mecanismo de prevención con el cual se ha venido trabajando con el Instituto de Propiedad. Si no hay todavía la capacidad para generar registros, pues se pueden generar registros paralelos con las comunidades. Y hay que establecer mecanismos que permitan, uno, corregir esos vacíos que tiene el derecho civil para entender y ser sensible, tanto en el derecho civil, en los contratos de compraventa, en los sistemas registrales y en los sistemas de información. Aquí hay momentos en que los principios de buena fe no están siendo aplicados en los modelos de tradición de bienes inmuebles. Y ahí es donde aparece otro mecanismo de prevención. En su conjunto, lo que nos invita a la prevención es a recordar que frente a esta realidad nosotros no podemos ser espectadores, que todos tenemos que reaccionar frente a ella y encontrar formas en que podemos resolver un problema.